Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Bueno, vamos a abrir entonces Hebreos el capítulo 12. La semana pasada, el sábado, estuvimos hablando sobre una serie de mensajes que entendemos que este es el tiempo, ¿viste? Esto es como un parto, dijimos al principio del año, y donde el Señor nos habló de 3 trimestres. Comenzamos el primer trimestre del año teniendo que reajustar lo que veníamos desarrollando. Y para reajustar muchas veces tenés que parar, porque si no parás y no haces un análisis de lo que estás haciendo, es como una bola así gigante que uno va llevando adelante, una bola de nieve, y la realidad es que muchas veces en el mucho hacer no se ve tanto fruto como lo que uno realmente esperaba. Y hablamos de intensificar este proceso de reforma en el cual Dios nos ha metido, pensando desde el 2015 al 2020, 5 años, en trabajar el proceso de nuestra vida como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo en esta ciudad, para en esa acción, por la visión que Dios nos dio, transformar todo lo que esté al alcance de la iglesia y a su paso en la ciudad donde se encuentra, empezando con un proceso de reforma. Y este sábado pasado comenzamos con esta serie de mensajes y hablamos que el primer mensaje decía que decir era hacer. ¿Se acuerdan? Hola, ¿están conmigo por acá? Cualquier cosa lo pueden escuchar nuevamente en el Face. Y leímos allí a Juan, al Señor, compartiendo con los discípulos y la importancia que Él demostraba en esta cuestión de que les vino hablando durante 3 años lo que iba a hacer, y llegó el momento de que todo eso que estaba diciendo lo tenía que hacer. Él les venía hablando de que iba a ser mejor que Él se fuera, y llegó el momento que se tenía que ir. Les venía hablando respecto a que Él lo iban a ver, pero después no lo iban a volver a ver, pero después lo volverían a ver porque era la resurrección. Y ellos medio que estaban mareados, no entendían nada, y dijimos que una de las acciones era justamente preguntar cuando uno no entiende. Y los discípulos preguntaron, y después que preguntaron le dijeron, ahora sí te entendemos lo que vos querés hacer. Y estamos de acuerdo y vamos a seguir adelante con todo lo que vos estás pensando respecto al reino. En esta oportunidad quisiera extenderme un poco más sobre ese tema, porque decir es hacer, y tiene que ver con que cuando uno está planteando una reforma, hay que hacer movimientos que afectan directamente muchas veces sobre las bases que tenemos muy arraigadas en conceptos y que hacen de alguna manera que esas bases jueguen en contra de lo que Dios está queriendo hacer. Te voy a dar un ejemplo mucho más fácil y más práctico. Cuando una persona se encuentra en una necesidad espiritual, por ejemplo, y vos te acercás y le decís, mirá, yo quiero decirte, quiero hablarte, yo sé que vos estás necesitando algo en tu interior, te sentís mal, yo quiero hablarte del Dios que tengo. Esa persona lo primero que hace muchas veces es responder desde las bases espirituales que ella tiene y dice, yo no quiero nada que ver con los evangélicos. ¿No te pasó nunca? Yo tengo mi religión. Yo ya creo en Dios a mi manera. Y vos ves que le estás pudiendo dar al menos otra herramienta, ¿no? Y sin conocer, sin estar, enseguida viene la negativa, porque eso es parte de mi base de creencias, y como parte de mi base de creencias, si yo no estoy dispuesto a moverla, eso siempre va a atentar contra cualquier cosa nueva y diferente que Dios quiera traer sobre mi vida. Después cuando esa persona resulta que se acerca a donde vos vas, le hace muy bien lo que le dijeron, lo que escuchó, lo practica, después pasa el tiempo y escuchás a esa persona que te dice, no, porque yo me resistía. Esa persona, por ejemplo, fui yo. Me resistía, no quería saber nada.
¿En qué se metieron estos? Mi hermano está re loco y qué sé yo cuántas cosas. Pero después que uno vio la manifestación de eso que fue a buscar sobre su vida y eso le produjo una transformación, uno se transforma en alguien que quiere compartir esa solución espiritual con otros y, oh sorpresa, ¿qué pasa con el otro? Se encuentra con la misma respuesta. ¿Sí o no? No pasa. Claro, con la misma respuesta. ¿Y por qué? Y porque el ser humano está cortado con la misma tijera. Cuando trasladamos esto a la vida de la iglesia, nos pasa exactamente igual. Entonces quisiera hablarte hoy de que si estamos pensando en un proceso de reforma realmente y ver la vida cristiana, trabajándola todos los días y que eso dé como resultante una iglesia trascendente en la ciudad, entonces tenemos que entender que decir es hacer es entrar en un proceso de reforma y cuando uno entra en un proceso de reforma lo primero que tiene es una confrontación directa con la idolatría de nuestras bases y de nuestros pensamientos. Vamos a abrir juntos Hebreos 12, 25 al 29. Dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Versículo 26, Hebreos 12. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. La frase una vez más indica la transformación de las cosas móviles. ¿Lo podemos repetir todos juntos esto? La frase una vez más. No, me está engañando. Me está engañando, porque yo no veo por las luces, pero las orejas sí escuchan. ¿Repetimos? La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. (28) Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Me quedé pensando en ese versículo 27. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Vos y yo estamos conformados por una cosa inconmovible y por otras dos que son movibles. ¿Sabías eso? Nosotros estamos creados por espíritu, por alma y por cuerpo. La ciencia llega a descubrir hasta que un óvulo y un espermatozoide se unen, pero de ahí para atrás la formación de todo eso llegan a un tope, tienen un límite, no saben cómo es. Descubren que el corazón tiene impulsos eléctricos que hace que se transforme en una bomba, que recircule la sangre, pero cuando van a la búsqueda de esos impulsos eléctricos, vienen en lo profundo, llegan hasta una parte y ahí paran, porque esos son los misterios de Dios. Nosotros estamos conformados de cosas que son movibles. Nuestro cuerpo es movible. Yo no soy el mismo que hace 20 años atrás. ¿Sabías eso? Vos tampoco. El otro día estaba mirando unas fotos ahí. Ese Face, cada vez le tengo más bronca a ese Face. Y te pone, hace un año estabas así. No sabes si alegrarte o ponerte mal. Si no te puedo creer. Me está recordando que hace un año
estaba con una silueta, hoy los rombos se me hacen cuadrados. ¿Qué pasó? Estamos conformados por un cuerpo que es movible, movible con el paso del tiempo. Nuestra alma es un elemento movible, maneja el centro de nuestras emociones. Cuando las cosas salen como a vos te gusta, estás ¡pum! Para arriba. ¡Yeah, Pepe! Y derrochás felicidad. Cuando las cosas no salen como a vos te gusta, cuando las cosas se te ponen más complejas, estás tenso, tensa, nervioso. Pero cuando las cosas corren por un carril, estás relajado. Y si alguien se te acerca nervioso, le decís, paz, tranquilo. Entonces el otro te dice, vos ponete en mi lugar. Nuestra alma tiene una condición que es movible, pero hay algo que es eternamente inconmovible y es lo que da vida a este cuerpo y que vuelve a Dios cuando termina nuestra vida, y es nuestro espíritu. Conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y eso no cambia bajo ningún punto de vista. El Antiguo Testamento era el tipo de forma de lo que iba a ser de alguna manera el Nuevo Testamento. La idolatría en aquel tiempo era un asunto literal para los hombres del Antiguo Testamento. Ellos construían templos literales para albergar a Dios, libraban guerras literales, por lo tanto sus ídolos eran literales y eran tangibles, ellos podían tocarlos, eran de yeso, eran de bronce, eran de hierro, de piedra, de madera, de oro, esos eran sus ídolos. De hecho, el Señor incluso le dice a Moisés cuando el pueblo era picado por serpientes en el desierto, él dice, bueno, construí una serpiente de bronce, ponela ahí, era un ídolo. Y cuando sean picados, que miren la serpiente, entonces cuando vean la serpiente, el veneno no les va a hacer absolutamente nada. Pero ese ídolo era para ese momento, en un momento determinado, y pasaron los años y el pueblo seguía, ya no había ni serpiente, pues seguían con la serpiente de bronce ahí. Y la seguían mirando. Después allí en Segunda Reyes, obviamente uno de los reyes se da cuenta de eso y Dios también lo revela y tira la serpiente de bronce que por tanto tiempo sirvió al pueblo de Israel en el desierto, pero que ya no era ese ídolo para ese momento. El Señor dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir y todo lo que era literal en el Antiguo Testamento se convirtió en algo espiritual en el Nuevo Testamento y por consiguiente también para nosotros. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La realidad de que la idolatría existe y mucho más en el Nuevo Pacto, quiero decirte algo, no es algo que se pueda tocar. Nos enseñaron que la diferencia entre los cristianos católicos, romanos y los evangélicos era que los evangélicos no tenían ídolos. Y nos llevó muchísimos años darnos cuenta que eso era una mentira, la mentira más grande en la que habíamos creído. Porque había una generación que todavía seguía identificando los ídolos que se podían tocar. Personas que tenían como ídolos a los pastores, personas que tenían como ídolos a los músicos. Si no es de Marcos Witt, no la escucho entonces. Personas que decían, no, si no es himno, no es de Dios. Son ídolos. Para los creyentes que por ahí tenían muy reservada o era muy acotada su revelación en la palabra, estar libre de ídolos hace muchos años era romper ídolos de yeso y de madera. Yo me acuerdo que un año con toda la movida de la guerra espiritual, claro, nosotros en la iglesia estábamos queriendo, nos prendíamos en todo porque queríamos aprender. Entonces vino uno que habló y dice, no, hay que tirar todo, ¿viste? Entonces andábamos nosotros como cazafantasma en la casa, buscábamos si esto, ese matafuego, me parece que mirá el dibujo que tiene, la llama es del infierno, tirémoslo. Y así andábamos, ¿viste? Desesperados, borrando cosas por todos lados. Y entonces un día uno le habían regalado un indio muy lindo, de yeso el indio. Y entonces me acuerdo que hicieron una fogarata atrás de la iglesia. Y dice, vamos hermanos, arrepentamos, no. Vamos a tirar ahí todos los cassettes. Nosotros tiramos todos los cassettes que teníamos de Luis Miguel. Cuando calienta el sol.
Mirá vos, después de 20 años lo cantamos de acá arriba. ¿Qué está haciendo este loco? Y entonces íbamos con los cassettes todos ahí y tirábamos los cassettes. Y este trajo un indio y lo tiró ahí el indio. ¡Oh! Y le mandaban fuego al indio y el indio no se quemaba. Y le metían leña y el indio no se quemaba. Y el otro le quería dar con el palo y el indio no se quemaba. Y le oraban al indio. Y le extendían la mano y el diablo ahora no se derretía nada. Es más, se nos apagó la fogarata y el indio seguía ahí. ¿Viste? Y a la noche nos íbamos todos orando por el indio, hasta que uno tuvo luz y dijo, mirá, este material es inífugo, no se quema. El yeso ese no se quema. Entonces, como no se quemaba, había que aplastar al indio, martillazo al indio. Po, po. Y uno sentía que había quemado con la idolatría, porque veníamos con este espectro que tiene que ver con las cosas tangibles y visibles. Y lo cierto es que levantamos otros ídolos en nuestra vida, que son mucho más poderosos que esos que son visibles y tangibles. Son tan poderosos que no nos permiten disfrutar de la necesidad de decirle a Jesús, me muero si no estás conmigo. Me falta algo si no estás vos. Porque cuando esos ídolos se ponen delante de nosotros, Jesús queda en un segundo plano. Y entonces nuestra canción, sin darnos cuenta, cambia. Y decimos, me muero si no tengo el fútbol del domingo. Me muero si no tengo tal o cual auto, tal o cual canción. Me muero si no salgo con tal o cual persona. Me muero si. En definitiva, terminan siendo ídolos mucho más pesados y espesos en la vida espiritual, que no nos permiten poder avanzar en verdaderas reformas como Dios quiere. Entonces la reforma que Dios nos plantea hoy es en primera instancia enfrentar la idolatría que hay en nuestro corazón. Pero la idolatría que queremos enfrentar no tiene que ver hoy con hechos literales, no tiene que ver con cosas visibles. Hoy vemos a miles y miles de creyentes que están todo el tiempo atando, reprendiendo, derribando cuanto ídolo tangible se levanta en una ciudad sin haber tratado con la parte más fundamental de la idolatría, que es la que se construye a nivel de los conceptos. Porque como vos interpretás la vida y como le aplicás la Biblia a esa vida, es como levantás los ídolos. Esto es lo que lleva a que muchas veces no oigamos a Dios. Hace 20 años se predicaba que los creyentes que tuvieran ídolos en su casa fueran y los rompieran, te contaba recién, ¿no es cierto? Y en un sentido está bien. Pero no hay ídolo más grande fuera nuestro que el que construimos nosotros dentro nuestro. El miércoles pasado estábamos hablando de que es necesario mirarnos al espejo y hoy estamos profundizando sobre eso. Así que invito siempre a todos los que quieran y puedan venir los miércoles porque le va a poder sacar mucho más jugo a todo esto que estamos hablando. La idolatría provoca que la voz de Dios no se oiga. Pertenecemos a una generación que no ha oído a Dios. Usted y yo, si tenemos a Cristo en el corazón, es porque en algún momento oímos la voz de Dios diciéndonos, este es mi Hijo amado, en este tengo complacencia, este es el camino para la salvación. Y lo creímos, lo escuchamos y lo aceptamos. Entonces quiere decir que tenemos el poder de poder escuchar a Dios. Pero el nivel que necesitamos escuchar la voz de Dios es un nivel donde no haya infiltración de ningún tipo de idolatría. El día que escuchamos ese mensaje de salvación y lo aceptamos es porque decidimos correr todas las cosas que teníamos a nuestro alrededor. Cada uno tiene un testimonio personal y particular y decidimos correr todo a nuestro alrededor. Barrimos ídolos, barrimos cosas que eran nuestro sustento y nos dimos cuenta que si no nos tomábamos de él no podíamos hacer absolutamente nada de nuestra vida, por más que lo tuviéramos todo. Lo que no nos permite oír a Dios para transformar nuestra vida y por consiguiente la ciudad, una nación y la iglesia reformarse, es cuando manifestamos justamente la idolatría. Y la idolatría inicia un conflicto entre el hablar y el oír. Y entonces, cuando hay ese conflicto entre el hablar y el oír,
se termina encerrando la acción. Cuando decimos que el poder del Evangelio, lo que transformó nuestra vida, tiene que penetrar y transformar ciudades y naciones, y nos preguntamos qué es lo que sucede, no es que el poder del Evangelio haya perdido efectividad, sino que los que toman ese poder perdieron la efectividad de aplicarlo. Debemos ser una generación ocupada en oír la voz de Dios. Decir con liviandad, mira, Dios me habló, fue creando un anticuerpo dentro de nuestro que ya no nos permite identificar si Dios habla o no habla. Hay muchos niveles, hay decibeles en los que se puede oír a Dios. Somos una generación en este tiempo que tenemos que levantar el volumen de la voz de Dios por encima del volumen de todo lo que está dando vuelta hoy. Necesitamos ser personas donde literalmente nuestras conversaciones, esas que no tienen fruto y no conducen absolutamente nada, finalicen, porque lo que necesitamos es oír a Dios. Cuando el apóstol decía que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ponete a escuchar o a ver los WhatsApp de los grupos y vos decís, ¿dónde está Dios acá en nuestra relación como amigos? ¿Dónde está Dios? El problema es que si no tenemos una reforma en nuestro pensamiento y concepción de lo que Dios es, vamos a seguir viviendo una vida dividida. Acá somos una cosa y bueno, fuera de este cuadrado, 600 metros cuadrados que hay acá, 500 metros cuadrados, lo que sea, somos una cosa, pero de allí a allá tenemos otro tipo de libertades de las cuales Dios ni siquiera nos habla. Pero nos dice, mirá, es aplicar lo mismo. Tu WhatsApp tiene que ser el mismo WhatsApp del cielo, tiene que ser el mismo WhatsApp con tus relaciones. ¿Te vas a reír? Riámonos, claro que sí, no hay ningún problema. Pero si eso conduce a generar, a producir dolor sobre el corazón de alguno, si eso conduce a producir presiones sobre otros, la realidad es que allí no está Dios. Necesitamos ser personas donde literalmente nuestras conversaciones estén a tono con nuestras acciones. Tengan cuidado de no rechazar, leíamos Hebreos, ¿no? Al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles. Transformación de las cosas movibles, es decir, de las creadas. Yo soy un convencido, a mí esto no me lo quita nadie de la cabeza y cada vez que lo digo lo vuelvo a repensar otra vez para ver si no me estoy equivocando. Pero soy un convencido de que absolutamente nada de lo creado en esta tierra lo hizo el enemigo. A Mark Zuckerberg no lo hizo Satanás, lo hizo Dios. Entonces, cuando la iglesia dice, el Facebook es de Satanás, la tele es de Satanás, esas son todas pavadas, son conversaciones que no tienen fundamento. Dios es el creador de todo. Ahora, que Satanás targiversa, deforma, rompe, porque su motivo es matar, robar y destruir, de eso también estoy totalmente seguro. Entonces tenemos que entender que estamos en un tiempo donde no podemos permitir algunas cuestiones que no tienen que ver con un tema meramente religioso, estructural, sino que tenemos que entrar en una reforma donde esto es parte de nuestra vida. Tenés Facebook, transformate en un canal de bendición por ahí y no te sumes a la pavada de todo lo que hay. Usalo como un canal de bendición. Tenés WhatsApp, usalo como un canal de bendición. Que se transformen en esas cosas que son movibles justamente por las cosas que tenemos inconmovibles. ¿Sabés qué es lo inconmovible en tu vida? Haber aceptado a Cristo en tu corazón. Lo inconmovible en tu vida es haber sido lleno del Espíritu Santo. Eso inconmovible jamás se puede mover por lo que es totalmente movible.
Y eso se llama convicciones. Podemos reírnos, podemos jugar, podemos cantar, podemos saltar, podemos hacer absolutamente todo, pero todo dice hacerlo para la gloria de Dios. ¿Vas a mandar un chiste? ¿Glorifica el nombre de Dios? ¿Exalta algo que tenga que ver con Dios? No sé, la verdad, el amor, no sé, lo que sea. Exalta algo que tenga que ver con Dios, hacelo, mandalo, está bueno. La idolatría es una de las cosas que más hablan los creyentes, pero es una de las cosas que menos sabemos tratar. Tenemos que saber identificar los ídolos propios que tenemos, saber qué acción tomar contra los ídolos que hoy están dentro de nuestro corazón y que funcionan por consiguiente alrededor nuestro. Tenemos que orar para identificar estas cosas y derribar esta construcción que lo único que está haciendo es alejarnos cada vez más de Dios. Si queremos determinar un año de reforma, un tiempo redentivo y ver vientos que soplen nuevos sobre nuestra vida, sobre el lugar donde estamos, sobre donde caminamos y con quienes afectamos, necesitamos identificar qué tenemos como ídolos que ocupan el lugar de aquel que le cantamos en esta noche. Si no estás conmigo, me muero. El espíritu humano tiene un comportamiento que le crea un caldo de cultivo a los ídolos. Es cuando nos damos por superados sobre los temas que jamás estamos por superar. Cuando decimos, esto no tiene demasiado, déjate hinchar. Cuando creemos que las tenemos todas sabidas. Nunca vos y yo vamos a poder superar un asunto de idolatría a menos que le entreguemos nuestro corazón a Cristo y que Él, que es aquel que pura y exclusivamente mira y como decía el salmista, nos lleva a mirar nuestro camino y si vamos por caminos que no son rectos, Él nos ayuda a encaminarnos, a arrepentirnos, a restaurarnos, a levantarnos. A menos que tengamos eso como un ejercicio, la realidad es que va a ser muy difícil que podamos plantear una reforma, una transformación, un momento de decisión de cambio en serio en el Señor. El día que vos y yo creamos que ya superamos la idolatría como individuos, ese día corremos el peligro de poner una pausa en nuestra vida espiritual. Y por sobre todas las cosas le ponemos una pausa a la próxima generación. Hasta que no lleguemos a una madurez total, donde todos nuestros pensamientos sean llevados a la obediencia de Cristo, nuestras mentes van a funcionar como los televisores viejos, en binorma. Vamos a tener 2 normas, y esas 2 normas nos van a permitir ver algunas cosas sí y otras no. Funcionamos en la mente de Cristo, que es cuando tenemos chispazos de gloria, cuando esa mente empieza a fabricar ideas que nacen del corazón de Dios, y allí sentimos que estamos completos y plenos, pero también funcionamos en nuestra mente terrenal, que no es redentiva, y fabricamos pensamientos de barro, humanos, que tienden a aferrarse a un molde que está sujeto a esta tierra. Cuando la mente humana no opera en el sistema de Dios, no puede sujetarse esa mente a la mente de Cristo. Y la fábrica de los pensamientos de barro se transforman en un ídolo para nosotros. Entonces llamamos ídolo a todo lo formado como pensamiento y creado en nuestra mente y llevado adelante como todo aquello que se subleva contra lo que Dios quiere. Te voy a dar un solo ejemplo. Suponete que estés enojado con alguien y vos creés que tenés toda la razón y no le vas a pedir perdón. Y aunque te pida perdón, no le vas a hablar más. Se lo merece. Esa situación se transformó en el ídolo de tu corazón. Imposible que Dios pueda obrar ahí. Supongamos que hay algo que vos querés desarrollar, pero se hace y no se hace de la forma que vos creés que tiene que ser.
pero tampoco te animás a hablarlo. Pero muy en tu interior estás completamente convencido o convencida de que esto tendría que ser así, pero tampoco lo hablas y entonces tampoco das la oportunidad de decir probemos y caminemos. Eso se transforma en un ídolo que te permite, te impermeabiliza de las cosas del reino y no te permite poder servir a Dios. Porque si no es de esta forma, no puedo hacerlo. Por lo tanto, somos potenciales creadores de ídolos cada vez que pensamos algo. Y esa idolatría frena el avance del propósito de Dios sobre nuestra vida y en la tierra. Si nosotros creemos que los cristianos tenemos que estar en todos los ámbitos, mirá, es muy sencillo. Es muy sencillo. Pregúntate por qué en un acto tan sencillo como votar no votaste en tu última votación a cristianos que conoces, no importa de dónde sean ni quién sean, son cristianos que conoces, que sus pastores los acompañan, los avalan. Pregúntate por qué no los votaste. Porque tu ídolo no es Cristo, ni la visión que estableció, ni el lugar en donde estás, donde están proclamando una y otra vez, queremos ver metido en todos lados de gobierno, en todo lugar, que penetremos en todos los ámbitos. Y uno dice amén acá, pero a la hora de ejercer la acción, el ídolo ocupa una función que si no, yo la voto a esta porque me da la chapa. La diferencia entre los discípulos de aquel tiempo y los nuestros, y lo que vivimos en el día de hoy nosotros, es que esos discípulos estaban dispuestos a todo. Y cuando dice que siguieron a Jesús, la clave dice que dejándolo todo le siguieron. Ellos tenían como su ídolo interior la empresa Pedro pesquera, el otro que era médico, dejándolo todo lo siguieron. ¿Qué estamos dispuestos a dejar en este tiempo para seguir a Jesús? Hay una película que está hoy rondando, que según dice ya tiene más de 7.000, no sé cuántos, 700.000 espectadores, que se llama El fútbol o yo. ¿Cuántos de ustedes la escucharon? La última, Adrián Suárez. ¿La vieron? Yo no la vi el thriller, nada más, no hace falta ser demasiado inteligente para darte cuenta que tiene un problema el matrimonio y que el flaco está enfermo por la pelota y la mujer le plantea ahí en un punto el fútbol o yo. Vi el thriller, nada más, no vi la película. Pero lo cierto es que eso es la representación bien clara de cómo los ídolos afectan nuestra vida. Entonces, una situación tan sencilla, en un momento del thriller, él le dice que la ama a la mujer y la mujer le dice que también, pero él le cuenta a un amigo, así cortito, le dice, no puedo estar sin ver, sin estar sin ir. Entonces, ¿quién ocupa el lugar de ese amor? Eso es una película. Trasladémoslo a nuestra vida como cristianos, a nuestra vida en la iglesia, pero también a nuestra vida como familia, a nuestra vida como relaciones. Somos seres diseñados para reconfigurar nuestra mente continuamente. Todo lo que piensa la mente humana puede crear potencialmente un ídolo o puede derribar potencialmente un ídolo. Somos diseñados para adorar y no podemos vivir ni un minuto sin adorar. Por lo tanto, no necesitamos un tiempo de oración específico y determinado como lo tenemos acá, porque eso es lo que creó la religión. En realidad nosotros somos seres que fuimos creados por Dios para hacer lo que Él le agrada y eso es un acto de adoración. Y esto que hacemos como parte de una forma del todo de lo que Él dice que es adorar, cantar, exaltar su nombre, estar juntos y en armonía, es parte de la adoración. Pero todos los días tenemos que derribar un montón de ídolos para exaltar y adorar su nombre. Por eso el apóstol Pablo anima a los filipenses diciendo allí en Filipenses 4:8, en esto pensad. Él tira toda una lista de todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. Porque el pensamiento es la voz del Espíritu que dice a quién estamos adorando. ¿Queréis anotártelo? El pensamiento es la voz del Espíritu que dice a quién estamos adorando.
Para los apóstoles la idolatría no era algo que se practica en el mundo, sino que la idolatría más peligrosa era la que se gestaba en el pensamiento. La única legalidad que tiene Satanás en el mundo es la idolatría, que todavía muchas veces practicamos inconscientemente o conscientemente cada uno de nosotros. Es por eso que la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. Los ídolos construidos en nuestra mente son los que se oponen a oír y hacer lo que Dios ha previsto que se haga en este tiempo y para esta hora. Por eso dice el autor de Hebreos que otra vez habló el Señor para conmover lo inconmovible y que quede lo conmovible, y que quede lo inconmovible en nuestro ser. La idolatría no te permite oír las cosas del Espíritu. Y tenés que saber algo, Dios no es un Dios que es predecible, Dios no es un Dios aburrido y tampoco es un Dios de estereotipos. El miércoles le decía a todos los que estaban acá, mirá el que tenés a tu lado, por favor, decime si es igual a vos. Estaríamos en un problema, ¿no? Pero Él no es un Dios de estereotipos. Y eso mismo es lo que nosotros de alguna manera tenemos que comprender. Caminar en la versatilidad de los movimientos y los cambios de Dios solamente lo pueden hacer las personas que están todo el día analizando en su ser interior que el único que ocupa el lugar que tiene que ocupar, el lugar del corazón, sea Dios. Porque lo primero que uno va a hacer cuando se quiera meter en algo impredecible de Dios, en algo que no es aburrido de Dios, en algo que no es un estereotipo que conocemos, automáticamente, ante la duda, ¿qué vamos a decir? No. Dios cuando va a hacer algo no va a venir nunca de una manera que vos y yo podamos entender. Va a venir de la forma en que no nos quede otra que tomarnos de Él si nos vamos a lanzar. Porque es la única manera en que pueda funcionar. ¿Quién es una persona libre de ídolos? Aquella que no tiene ni una idea de cómo Dios va a hacer las cosas, pero sabe en su corazón que Dios va a obrar. Que Él va a remover. ¿Querés algunas cosas para poder penetrar en el sistema y ser una iglesia que reforma? Y a la vez también vivir luchando contra la idolatría de nuestro corazón, tenés que enfrentar el poder de la tradición. Hay algo mucho más poderoso que afecta muchas veces al mover de Dios y es el poder de la tradición. La tradición aborta el estereotipo, el esquema de lo que conozco o sé y no me quiero mover, aborta lo que Dios quiere hacer conmigo. Y tradición está emparentado con lo que ya sabes hacer. Entonces, como ya lo sabes hacer, ¿para qué necesitas a Dios? Yo quiero algo que no sepa hacer porque quiero descubrirlo de la mano de Él. Colosenses 2:8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Las tradiciones vienen de un sistema. Y cuando uno está dispuesto a penetrar ese sistema, tenés que estar dispuesto también a quebrar y a cortar con tradiciones que en muchos aspectos son abortivas. La viuda puso solo 2 monedas y era menos de lo que pudo poner el resto, pero ella estaba superando, según Jesús, el máximo de todo lo que los otros habían puesto, porque se animó a quebrar una tradición, rompió, puso todo lo que tenía. Mientras los demás ponían lo que les sobraba. Ídolos internos del corazón. El concepto de viña o de huerto. Cuando nosotros pensamos en hacer una reforma, cuando vos estás pensando en algo que tiene que ver con vos, tenés que entender que estás afectando para bien o para mal a tu entorno más cercano y por consiguiente a lo que viene detrás de ese entorno que son tus generaciones. Cuando vos estás pensando
Con un concepto de huerto estás pensando para vos solo. El huerto tiene la capacidad de ser para mí. Es mi quintita en el fondo. Todo lo que estoy haciendo me llena a mí, me llega a mí, me gusta a mí y te comparto un poco. Cuando tenemos un pensamiento de viña, estamos pensando en algo más extenso, donde me alcanza a mí, me sirve a mí, pero también te sirve a vos, le sirve al otro y todos los que quieran venir a tomar también pueden tomar de esto. La idolatría me lleva a tener un pensamiento de huerto, solo para mí. Acá estoy, me siento bien yo. Esta es la canción que me gusta. Y me cuesta mucho expresar la canción que le gusta al otro. Mentalidad de viña. Una iglesia que se reforma, un creyente que quiere aprender, que quiere crecer, es alguien que pasa de una mentalidad de huerto a una mentalidad de viña. El concepto del creyente bueno. Jesús no permitió que le dijeran bueno. Él dijo, bueno es solo Dios. Y lo dijo así, ¿sabes por qué? Porque él todavía no había consumado el propósito del Padre. Todavía no había terminado la obra de la cruz. No había llegado a ese momento, no había llegado al momento de vencer la muerte. Entonces dijo, bueno, no hay solo uno, yo también puedo fallar. Hasta ahora no, pero puedo fallar. De hecho, al final, en el último tramo, el Señor le dice al Padre, si es posible, esa es la expresión de, si es posible, cambiemos los planes, si no se puede. Consumado eso, obviamente, que bueno es Dios y maravilloso. Por eso el Señor dice en la enseñanza de que cuando el siervo terminó su tarea, le dijo, buen siervo has sido fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Jesús fue fiel en lo poco, en lo que Dios le había mandado hacer. Y Él estableció el camino para que pudiéramos nosotros de alguna manera seguir como modelo y avanzar y entrar en el gozo del Señor. Nuestro peor enemigo no es Satanás, somos nosotros mismos. Nuestro peor enemigo no son las huestes espirituales de maldad, porque Jesús ya la venció. Pero Él dice que no toca nuestro libre albedrío. Y nuestra decisión muchas veces está comandada por la idolatría de nuestro corazón. Necesitamos en esta noche levantarnos contra esos ídolos internos que nos marcan de alguna manera nuestro peor enemigo, para que podamos vivir con velocidad la reforma que Dios está queriendo llevar adelante con nosotros, pero también a través nuestro con otros. Te voy a pedir por favor que puedas tomarte 2 minutos, que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, un segundo simplemente para no desconcentrarnos, solo un segundo. Que te puedas tomar un instante y que seas lo más sincero con vos mismo en tu corazón en esta noche. Y primero te preguntes, ¿amás a Dios? Si tu respuesta es sí, te preguntes seguidamente, ¿cómo lo demostrás? Una de las maneras que es común absolutamente a todos de demostrar que amamos a Dios es reconocer que Jesús, su Hijo, vino a esta tierra, se entregó por amor, cargó con los pecados de la humanidad, con nuestros errores, nuestras fallas, y obviamente decidió establecer un puente, el que se había quebrado entre Dios y los hombres, y entregando su vida en la cruz del Calvario,
y siendo establecido por Dios que Él es el único camino para acercarse a Dios, que no hay otra cosa, no son nuestras obras, no son imágenes de ningún tipo, no son esfuerzos que hagamos, es la fe en Jesús, en creer que es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos, perdonarnos, salvarnos de una eternidad, pero también para que podamos aplicar en esta tierra todos los conceptos, preceptos, principios que Él estableció. Esa es una manera de amar a Dios, reconocer a Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón y decirle: yo te pido que tomes el timón de mi vida. Pero la otra manera de amar a Dios es analizar cuáles son las cosas que ocupan un lugar en nuestro corazón que tendría que estar ocupando Dios. No sé, por ejemplo, tenés una familia, los amás, expresás ese amor, pero hay una demanda que tiene que ver con tiempo y de repente tu trabajo ocupa mucho más de ese tiempo que lo que la familia está compartiendo. Y aún estando dispuestos a decir, vivamos con menos, pero vivamos más tiempo juntos, uno sigue adelante pensando que les está dando lo mejor. Eso es un ídolo, y ese ídolo ocupa el lugar de Dios. Porque cuando empezás a aplicar todos los principios de cómo Dios dice que trates a tu familia, te das cuenta que no podés, porque hay un impedimento que es el tiempo que estás dedicando a tu trabajo y de alguna manera se está confrontando contra lo que Dios establece. Es imposible, impostergable para vos una serie televisiva, un partido de fútbol o lo que sea. Si es imposible y es impostergable, quiero decirte algo, eso está ocupando un lugar que le corresponde a Dios. No estamos hablando de que salgo de acá y tengo que dejar de hacer de todo, no, estamos hablando de que tenemos que darle lugar a Dios que tiene que tener, y la Biblia dice que cuando busco primeramente el reino de los cielos, lo demás se añade a nuestra vida. Tenemos que ser como el árbol, sólidos en nuestras raíces, pero flexibles en las ramas. El mundo quiere a Dios, lo que no quiere es la cultura que pusimos alrededor de Dios. Tenemos que empezar a trabajar con la capacidad extrema de entender que hay que extraer los principios y las formas, cambiarlas continuamente para que esos principios no sean violados bajo ningún punto de vista, porque lo que te va a dar salvación, sanidad, libertad y vas a vivir la mayor expresión de Dios es vivir los principios divinos y ajustarlos a las formas y no invalidar los principios por las formas que hoy tenemos. El desafío de una reforma es preguntarte, ¿cómo puedo utilizar todo lo que el sistema tiene hoy y me da? ¿Cómo puedo hacer para que en todo ello Dios esté presente? Padre, oro por cada uno de los presentes en esta noche. Te doy gracias por tu gracia, tu misericordia. Oramos, Señor, porque como una generación de hijos tuyos en este tiempo, no importa la edad que tengamos, lo que nosotros planteemos hoy, de acá a los próximos 2 años, al terminar este proceso en el 2020, lo que planteemos, Señor, en este tiempo, va a ser de transformación, de transición, para los que vienen detrás nuestro, los que están ahora a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a enfrentar la idolatría oculta que a veces tenemos en el corazón y que sea destruida toda construcción en nuestra mente y todo pensamiento que va en contra de tu revelación sobre nuestra vida. Señor, queremos estar libres para oír tu voz, pero también queremos estar flexibles para poder con la misma dinámica con la que vos te movés, también movernos en este tiempo. Señor, porque queremos hacer tu voluntad y todo lo que has previsto que se haga en este tiempo.
nos determinamos, Señor, en esta noche a crecer en obediencia, pero también en humildad para vivir de acuerdo a tu diseño, Señor. De acuerdo al diseño que planteaste para nosotros hoy. Señor, en esta noche nos vamos declarando esto, pero queremos que no sea tan solo una reunión, una oración, sea el comienzo de un proceso de transformación, de reforma en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, concluimos este tiempo y te pedimos que sigas ministrando durante nuestros sueños y en el día de mañana y en la semana tu palabra sobre nosotros. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabes cómo? Aplicando la palabra con poder en nuestra vida. Te animo a pensar y a ir derribando y corriendo las cosas que ocupan el lugar de Dios. Dios te bendice. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20-30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.